Hola, ¿cómo están? Bueno, finalmente hemos llegado a la última clase de la materia de esta cursada 2020, que ha sido muy particular. Vamos a terminar con superficies, que era el último tema, integrales sobre superficies. En la clase anterior, la clase 21, habíamos visto, vimos superficies y cómo parametrizar, vimos varios ejemplos. Eh, la idea ahora es trabajar con esas parametrizaciones. Y vimos también cálculo de área y plano tangente. Eh, y ahora vamos a ver integrales sobre superficies. Primero de campos escalares y después de campos vectoriales. Pero entre medio de estas dos, para poder hablar de integrales de superficies sobre campos vectoriales, vamos a tener que hablar de orientación de superficies. Vieron que en las clases que dimos sobre curvas, vimos integrales sobre curvas de campos escalares e integrales sobre curvas de campos vectoriales. Y para poder dar esto, tuvimos que hablar de orientación. Bueno, acá también, las superficies van a estar orientadas. Ahora vamos a ver cómo, ¿sí? Bien, entonces, primero vamos a definir lo que es una integral de superficie sobre un campo escalar, si para una superficie parametrizable y con una parametrización diferenciable y un campo escalar continuo que esté bien definido sobre la superficie, ¿sí? Entonces, o sea, un campo escalar continuo de R3 en R, ¿no? Entonces, la integral de superficie de F, que puede ser que esté en un dominio más acotado, de R3 sobre S, va a ser, fíjense, esto es muy parecido, o sea, la notación es esta, integral sobre la superficie de la función F diferencial de superficie, y es la integral doble sobre la región dominio de la parametrización por F evaluada en la parametrización por la norma del producto vectorial fundamental, del producto vectorial de las derivadas parciales, que eso lo vimos en la clase pasada. Fíjense que esto se parece muchísimo a la integral de trayectoria sobre curvas, donde uno hacía f evaluada en la parametrización por la norma de la derivada de la parametrización, era en ese caso. Acá como la parametrización tiene dos parámetros en vez de uno, ya no es una derivada parcial, no es una derivada, sino son derivadas parciales, y lo que va a ser el producto vectorial de ellas. También en la clase pasada vimos un poco el argumento de por qué estaba definida el área, ¿sí? Que es un caso particular de esta integral de superficie, así que no vamos a ver la demostración, pero sigue un poco la misma línea con las sumas de Riemann y eso lo vamos a dejar, no lo vamos a ver. Pero sí tengan en mente que, primero, no depende de la parametrización elegida. La integral esta de superficie termina siendo una integral doble. Una vez que uno ya parametrizó, evalúa, calcula la norma de este producto vectorial, ya eso se transforma en una integral doble, ¿sí? Hasta ese entonces, es una integral de superficie que es algo que no sabemos calcular. De este lado, sí. Y les decía, si f es 1, lo que me queda es el cálculo del área de la superficie. O sea que el área se reduce, es un caso particular de esto. Entonces les decía que nosotros probamos o mostramos o motivamos tal vez cómo era que el área de una superficie se calculaba con una integral doble. Acá es integral sobre D. Acá abajo va D, ¿sí? Del dominio D, definida previamente. Y bueno, las integrales de superficie tienen aplicaciones, bueno, por mencionar físicas múltiples, como, bueno, cálculo de área, centro de gravedad, momento de inercia, ¿sí? Fíjense que uno podría calcular la masa de una determinada superficie, el centro de masa, que es el centro de gravedad, y eso lo puede hacer de vuelta con una integral de superficie, así como hicimos con integrales dobles y triples. Entonces, si yo tengo dos campos escalares, como los mencionados, y una superficie regular, parametrizada regularmente, entonces la integral de superficie es lineal, es decir, me separa la integral de la suma de las integrales y me saca escalares afuera.
Y aditividad, si la superficie es unión de dos o superficies más pequeñas que no están encimadas o a lo sumo se tocan en un punto o en una curva y son regulares, o sea, ahí ese se dice que la que es unión de ellas dos se dice que es regular a trozos, porque por ahí toda junta no es regular, pero es regular en S1, es regular en S2, entonces es regular a trozos. Entonces, y si no están solapadas, entonces la integral sobre S de la función es integral sobre cada una y sumar. O sea, la integral sobre S1 de F más la integral sobre S2 de F. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Tenemos esta superficie dada por esta condición y esta condición. Fíjense que estas dos son desigualdades y esta es una igualdad. Entonces, en general, lo que uno trata de hacer es ver qué significa esto en el espacio y después ir restringiendo con estas desigualdades. Y tenemos que calcular la integral de superficie del campo escalar X por Y. Entonces, si yo hago, esta es la región, esta es la superficie, y fíjense que si yo miro en el plano ZI, es una parábola, ¿sí? Que tiene dos raíces, una en -2 y otra en 2 de I, y fíjense que eso vale, es independiente de X, es decir, que para todo X entre -2 y 2 tengo lo mismo, entonces tengo esa parábola en todo el trayecto de X entre -2 y 2. Entonces es como un cilindro, pero en lugar de tener un círculo de curva, tengo una parábola, ¿sí? Y esta condición, que es la que me falta, es que solamente tomo de z igual 1 para arriba, ¿sí? Entonces me queda una porción de esa parábola con x entre -2 y 2, entonces me da una canaleta o un techito, ¿sí? Que es este grafiquito de acá. Entonces, como z está en función de y, podemos parametrizar en función de y y de x, de esta manera, como xy 4 menos y cuadrado, con x entre -2 y 2, e y sale de la condición esta, de que z tiene que ser mayor o igual que 1, y poner donde está z 4 menos y cuadrado, entonces me va a dar que y cuadrado tiene que ser menor o igual que 3, entonces me queda que está entre menos raíz de 3 y raíz de 3. Entonces, esta parametrización con este dominio es parametrización de la superficie. Ahora, si yo busco los vectores de derivadas parciales con respecto a x, me da el 1, 0, 0, porque estas dos componentes no dependen de x. Y con respecto a y me da 0, 1 y -2y. Entonces hago el producto vectorial y me da el vector 0, 2 y 1. Entonces, ¿cómo armo la integral? Esta integral es la integral sobre este dominio de la función evaluada en la parametrización. Lo que pasa es que cuando evalúa la función x por y me queda x por y por la norma de este vector. La norma de este vector es la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 4y cuadrado más 1 al cuadrado, que es esto que está acá. Entonces, esto me da una integral doble sobre un rectángulo. Y bueno, haciendo una sustitución bastante sencilla, se puede ver que da esto, y cuando integro como es fíjense que integro entre menos raíz de 3 y raíz de 3, me da 0. Entonces, bueno, esta integral da 0. Después chequeé en las cuentas, pero creo que están ok. Bien, entonces, ahora esto con respecto a integrales sobre superficies. No hay mucho más misterio que esto. Entonces, yo tengo que para calcular una integral tengo que buscar una parametrización, las derivadas parciales, el producto vectorial fundamental, la norma de eso y evaluar la función en la parametrización y el dominio. Nada más, una integral doble. A partir de ahí es trabajo de práctica 7. Una vez que estoy acá, ya es una integral doble. Si necesitara hacer un cambio de variables, lo puedo hacer, ¿sí? Sin ningún problema. Pero acá, ya en este paso, a partir de acá. Entonces, yo les mencionaba que para poder ver integrales sobre campos vectoriales, ¿sí? Necesitábamos hablar de orientación de superficies. Entonces,
Nosotros vimos en la clase anterior que si uno tenía, de hecho había un grafiquito en la clase 21, que uno tenía una superficie, ¿sí? Y tenía, supónganse que la superficie es más o menos así, parecida a esa canaleta, y tenía el plano tangente acá, ¿sí? Supónganse en este punto. Y existe, o sea, como todo plano tangente, tiene un vector o una dirección perpendicular al plano, que se dice que es perpendicular a la superficie en el punto, infinitesimalmente. ¿Por qué? Porque el plano tangente aproxima, eso lo vimos en la parte de diferenciabilidad, el plano tangente aproxima muy cerquita del punto a la función. Lo puedo pensar de esa manera, entonces puedo pensar a la superficie como la imagen de una función, ¿sí? Entonces, en ese pedacito. Entonces se dice que ese vector, el normal al plano o el perpendicular al plano, ¿sí? Es perpendicular a la superficie en el punto. Por supuesto que si yo cambio de punto en la superficie, el plano tangente cambia y cambia ese vector normal, salvo que la superficie sea un plano. En un plano no cambia nunca, ¿sí? Pero si no es plana la superficie, por ejemplo así, si es la canaleta como la anterior, el plano tangente se va a ir deslizando, va siendo así, ¿sí? Entonces va a ir cambiando. Entonces, al vector de norma 1 en esa dirección perpendicular se lo denomina vector normal. Creo que acá soy un poquito más precisa que en la clase pasada, porque a veces uno dice vector normal y no necesariamente de norma 1. Es como que hace un abuso de la notación. En realidad, del nombre. En realidad, si es normal, se refiere a que es de norma 1. Pero no nos vamos a hacer demasiado problema en esto. Lo importante, más que ser unitario, es que es perpendicular al plano tangente y a la superficie infinita, o sea, y a su vez a la superficie. Su existencia de este vector normal es independiente de cualquier parametrización. Yo la clase pasada les decía que el plano tangente existe y va a ser único independientemente de la parametrización que elija, salvo que elija una parametrización que en el punto sea singular, entonces ahí soné, no puedo armarlo. Pero si existe para una, entonces existe el plano tangente. Es el objeto geométrico, está. Después, como uno lo obtiene, es a partir de una representación, que es estas parametrizaciones, ¿sí? Entonces, el vector normal no es único, ¿por qué? Bueno, porque hay una dirección para un lado y la otra, o sea, sobre la misma dirección tengo un sentido y el otro, ¿no? Es B y menos B. ¿Y quién cumple el rol este? ¿Quién está en la misma dirección? Y está el producto vectorial fundamental. Eso ya lo vimos también en la clase pasada, ¿sí? Porque si yo tengo el plano tangente acá, y tengo las dos direcciones, esas, cuando hago la regla de la mano derecha o el producto cruz, me da en la dirección, ya sea para arriba o hacia abajo, en la dirección de la normal, ¿sí? En general, cuando uno agarra un producto vectorial fundamental de estos, no es unitario ni constante, ¿sí? Entonces, por un lado, o sea, lo que me va a importar en definitiva no es la norma de esto, el tamaño, sino que me va a importar el sentido, para dónde apunta, y bueno, justamente me importa que sea perpendicular a la superficie. Bien, que eso lo tengo dado por el producto cruz. Entonces, una superficie va a ser orientable si al recorrerla con una parametrización regular, o sea, que sea regular, la orientación de los vectores normales es siempre la misma. O sea, si pienso en orientaciones, es siempre la misma. Entonces, es pensar en cada puntito qué pasa con el plano tangente y las normales, ¿sí? Y las direcciones. Entonces, básicamente, ¿a qué me refiero con esto? Y es, si esta es mi superficie, ¿sí? Los normales, voy a poder decir, ¿qué es ser orientable? Que tenga un lado o que tenga dos lados. Que yo pueda caminar por un único lado o por el otro. O sea, que vaya por acá o que vaya por abajo. Y que no hay algo, por ejemplo, como que empiezo a caminar por acá y aparezco abajo. ¿Sí? Para poder caminar por acá y aparecer abajo, tengo que pegar un salto. Entonces, en una superficie orientable tengo dos lados, ¿sí? Como una sábana, tengo dos lados. ¿Sí? Puede ser que
acá estoy yo haciéndolo con un papel, pero por ejemplo, si yo tuviera un cilindro que es así, entonces podría caminar con la cabecita, o sea, que podría caminar así, o podría caminar por adentro, ¿sí? Nunca caminando por adentro me saldría y caminaría por afuera. Entonces, la dirección de esos normales apunta en la cabecita nuestra, digamos. Si nosotros camináramos por acá, tendríamos la cabecita acá, entonces los normales apuntarían así. Y si voy caminando por adentro, la cabecita estaría como en el eje de simetría, entonces los normales apuntarían al eje de simetría. Lo vamos a ir viendo eso. Entonces, les decía, tienen dos posibles sentidos. Este que les mostré, por ejemplo, o para un plano, por ejemplo, si la superficie es un plano, tengo o camino así o camino así. Si camino así, tengo la cabeza para arriba, así, y tengo los normales así. Si camino así, tengo la cabeza para abajo y los normales así. ¿Sí? Son justo uno a la orientación contraria del otro. Entonces, si es orientable, tengo una sola posibilidad. O voy por arriba o voy por abajo. O sea, o apunta todo para arriba o apunta todo para abajo. Entonces, las parametrizaciones van a... Si yo tengo una superficie, necesito saber si está orientada de esta manera o de la otra. Y de acuerdo con eso, voy a tener que ver si la superficie respeta o no esa orientación. Entonces, en una esfera, que esa no la puedo hacer con papel, fíjense que no puedo hacerla con papel, en una esfera existen dos orientaciones posibles, pero acá lo hice con el grafiquito de los normales. Cuando todos apuntan hacia el centro, o sea, en cada punto me paro y todos apuntan hacia el centro, ¿sí? O en la que todos apuntan hacia afuera, es decir, camino con la cabeza como apuntando hacia el origen, si estoy caminando por adentro, o camino por afuera, y entonces mi cabeza está apuntando hacia afuera, ¿sí? En cualquier dirección. En el plano, ¿sí? En una superficie, por ejemplo, plana, no tiene por qué ser un plano infinito, pero puede ser un triángulo, una elipse, una región elíptica, un disco. Entonces, en esas regiones tengo un normal, el vector normal tiene igual longitud y dirección para todos los puntos de la superficie. Después, cuando yo parametrice, voy a ver que la parametrización, el producto cruz, no necesariamente va a tener siempre la misma longitud. Lo único que cambia es su sentido, es decir, o voy por arriba o voy por abajo. El paraboloide, ¿sí? El paraboloide común, tiene dos orientaciones posibles. Es decir, o camino por afuera del paraboloide, con cabeza para abajo sería, o camino por adentro del paraboloide, con cabeza para arriba. ¿Sí? Entonces, ahí no es una dirección constante, va cambiando según donde esté parada. Miren esto. Estas son las orientaciones del plano, o para este lado, constantes. Y estas son las del paraboloide. En negro están las con la cabecita como para arriba. ¿Sí? Acá sería como tercera coordenada positiva del vector normal, y en este caso sería tercera coordenada negativa. Fíjense que va cambiando el normal, no es lo mismo este que este, porque en cada punto va cambiando, pero lo que siempre se permanece como una constante es que la tercera es negativa, o sea que apunta levemente hacia abajo. Nunca va a pasar a apuntar hacia arriba, porque si pasara a apuntar hacia arriba, entonces el paraboloide se debería empezar a cerrar, y eso no sucede. Bueno, un ejemplo de una superficie que no es orientable es la que se llama la cinta de Moebius. Por ahí alguna vez ustedes escucharon hablar. Es una bandita, ¿sí? Acá está representada con cómo caminan hormiguitas sobre ella. Básicamente es lo siguiente. Vieron que yo recién hice un cilindro, ¿sí? Lo que está interesante de esto es que yo agarro estas dos puntas de un rectángulo y las uno, ¿sí? Y con eso me armo un cilindro. De hecho, con las coordenadas polares uno puede representar muy bien esta situación, porque paso de un rectángulo a un cilindro. R coseno de tita, R seno de tita, y luego digo, bueno, R está fijo para el caso del cilindro hueco, y Z se mueve entre la altura que tengo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un poquito más finito el papel? Porque si no, no lo puedo hacer con ese. Y en lugar de unir así, como uní ese cilindro, que acá me quedaría un cilindro más chiquitito, más petizo, en vez de unir esto así, lo uno así. En vez de unir
esta con esta, fíjense, estoy uniendo, ¿cómo hice? Al revés, estoy uniendo un lado con el otro. Ahí tengo la superficie de Moebius, la banda de Moebius. ¿Sí? La pueden fabricar ustedes a ver si les sale y después la pegan. ¿Sí? Esta es una superficie no orientable. ¿Por qué? Porque si yo camino con la cabecita por acá, camino, camino, camino y nunca salto de lado, fíjense, si salgo de acá y camino, sigo, 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 y cuando llego al mismo punto estoy con la cabeza del otro lado. Entonces esto no es orientable porque no hay un derecho y un revés. Y es lo que le pasa a estas hormiguitas de acá. Entonces, no es una superficie orientable justamente por este motivo, porque si se camina de ella, por ella, en una dirección, o sea, con unas ciertas normales, lo que sucede es cuando vuelvo al mismo, cuando llego de vuelta al mismo punto, tengo las normales invertidas. No vamos a trabajar, justamente lo pongo como un ejemplo de algo, o sea, que de algo que puede pasar, porque uno dice, bueno, pero son todas las que vamos a ver, son orientables. Bueno, está bien, pero sepan que hay no orientables también. Incluso en la botella de Klein, que yo les mostré el grafiquito el otro día, también van a tener problemas con esto. O podrían tener problemas. Hay que mirarlo y pensarlo un poquito más, pero si quieren lo pueden pensar y lo hablamos. Claro, no hay una noción de dos lados en la cinta de Moebius, ¿sí? Porque el derecho es el revés y viceversa. Entonces, teniendo en cuenta que no vamos a trabajar con estas superficies que no son orientables, conos, paraboloides, esferas, cilindros, y porcioncitas de ellos son todas orientables. Entonces, vamos a ver un ejemplo del paraboloide. Fíjense que este es el paraboloide con eje de simetría en Z y con Z menor o igual que 1. ¿Sí? Llega hasta Z menor o igual que 1 y dice orientado con normales con tercera coordenada positiva. Entonces, cuando yo hablo de una superficie orientada, que esto es lo que voy a necesitar para las integrales sobre campos vectoriales, es que la superficie tenga una orientación definida. Entonces, acá estoy diciendo que el paraboloide tiene sus normales orientadas, tiene sus normales con tercera coordenada positiva. Eso es decir la orientación. Es decir, si yo tengo el paraboloide, que de hecho lo teníamos dibujado recién, que es este, es como este, las normales dice apuntando hacia arriba, o sea, estoy caminando por adentro del paraboloide. Entonces, una parametrización que puedo hacer es esta, que es xy y la tercera coordenada es x cuadrado más y cuadrado con xy en el disco unitario porque voy hasta z menor o igual que 1. Entonces es el paraboloide hasta z igual 1, cuando lo aplasto veo un disco. ¿Sí? Entonces, independientemente del dominio, que no me interesa mucho de esta parametrización, cuando uno calcula las derivadas parciales de esto con respecto a x me da 1, 0, 2x, y cuando con respecto a y me da 0, 1, 2y, y calculo el producto vectorial y me queda esto. Y fíjense que la tercera coordenada es constante y me da 1, que es positivo. Entonces, para cualquier xy que yo ponga, es siempre positiva. Entonces, esta parametrización preserva o conserva la orientación de la superficie. O sea, va en consonancia con la orientación predeterminada. Fíjense, para el cálculo de área y de integrales sobre campos escalares, no me interesa la orientación. Entonces, ni la voy a tener en cuenta. Solamente voy a considerar el tema de orientación cuando trate de integrales de superficie. ¿Sí? Para las otras ni nos molestamos. Buscamos una parametrización, calculamos la integral, punto. Ahora sí, para esta, que todavía no la definí, sí voy a usar la orientación. Para el resto no me interesa. Bueno, sí. Otra parametrización posible del del paraboloide, es esta, dada por las esféricas fijando Z, o escribiendo a Z en función de R. Como R coseno, acá lo escribí distinto, es R, bueno, acá sí, es phi, es psi, no es phi, es psi de R tita, y es R seno de tita, R coseno de tita y R cuadrado. Está bien. O sea, en general uno pone en la primera coordenada el coseno y en la segunda el seno, pero no está,
no está mal, con R entre 0 y 1, entre 0 y 2pi, en realidad solamente me interesa para los términos de mirar un poco el tema de la orientación. Esta parametrización, si yo hago el producto vectorial, fíjense, si derivo con respecto a R, me queda seno de tita, coseno de tita y 2R. ¿Sí? Seno de tita, coseno de tita y 2R. Y si derivo con respecto a tita, me queda R coseno de tita menos R seno de tita, 0. ¿Sí? Y calculo el producto cruz, por eso los puse así, y me queda esto. Entonces, la tercera coordenada depende de R ahora. Fíjense que en este nos había dado constante, pero acá depende de R. Pero R es siempre positivo o no negativo. Entonces, este valor es siempre negativo, no importa que R sea. En el peor de los casos será 0, ¿sí? Pero es siempre es siempre negativo. Entonces, invierte la orientación de la superficie, a diferencia de esta parametrización. Entonces, lo que vamos a ver es qué es lo que necesitamos. Algo para tener en cuenta es que por convención, si la parametrización está dada por coordenadas en este orden, V, ¿sí? O como el anterior, X, Y, entonces el orden del producto cruz va a ser primero el de U, la derivada parcial con respecto a Y, después la derivada parcial con respecto a B. ¿Sí? Siempre hay que mantenerlo, porque recuerden que el producto cruz no es conmutativo, o sea, no me va a dar con signo contrario, el vector contrario. Entonces, por convención, si puse X, Y, tengo que hacer derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y, en ese orden. Acá lo mismo, si dice R tita, es primero R y después tita. Si no, tengo que cambiar la parametrización. Y para no andar haciéndose lío con eso, mejor dejo una fija. Total, vamos a ver que si invierte orientación, vamos a poder calcular igual la integral. Entonces, como pasaba con las integrales sobre de curvas, sobre campos vectoriales, que si invertía la orientación, entonces igual se podía calcular, había que poner un signo menos. Bueno, acá va a ser muy parecido. Entonces, vamos a definir la integral de superficie sobre un campo vectorial, para una superficie regular y orientada, ¿sí? Y un campo vectorial definido sobre la superficie, ¿sí? Y una parametrización de la superficie. Si la parametrización preserva la orientación de la superficie, entonces la integral de superficie del campo vectorial F va a ser la integral doble sobre el dominio de la parametrización de F evaluado en la parametrización, producto escalar, el producto vectorial fundamental. Fíjense, diferencial U, diferencial B. Fíjense que acá F me da algo de 3 variables, ¿sí? 3 componentes. Entonces, yo no puedo poner a F solo. Entonces, esto tiene 3 componentes y el producto vectorial también tiene 3 componentes. Entonces, hago el producto escalar, ¿sí? Entonces es la primera coordenada de esto por la primera de esto, la segunda de esto por la segunda de esto, la tercera de esto por la tercera de esto y los sumo. Entonces esto me termina dando algo escalar, ¿sí? Entonces por eso aparece acá un por, porque en realidad nosotros no vamos a hacer la demostración de esto, pero acá aparece un diferencial no de arco, porque se trata de una superficie, es un diferencial de superficie, porque me estoy moviendo infinitesimalmente en una superficie. Entonces esto tiene que ver con las sumas de Riemann para funciones vectoriales. Entonces, sin dar muchas más vueltas, esta es la definición con la F orientada y la phi preservando la orientación. Si yo tengo dos campos F y G, la integral de superficie es lineal, o sea que la integral de la suma es la suma de las integrales sobre la misma superficie, me saca escalares afuera. Y la aditividad, por supuesto, preservando la orientación. Y la aditividad que no se ve, que no se ve acá, no sé por qué quedó tan abajo, que si yo tengo dos superficies que juntas me dan una más grande, entonces la integral sobre la más grande es la suma de la integral sobre, es la suma de las integrales de las más chicas. Pero algo para tener en cuenta. Primero, si las dos más chicas no están solapadas o a lo sumo se tocan en una curva, voy a poder hacer esto.
Pero además, como la S está orientada, estas dos, las más chicas, tienen que calcularse las integrales sobre ellas orientadas. ¿Y qué orientación van a tener? Bueno, van a tener la orientación que heredan de la orientación de la más grande. O sea, ¿qué quiero decir? Supónganse que una superficie es, no sé, el borde este, ¿sí? Estos dos pedazos. Tengo este y este. Entonces, y lo que digo, no sé, con normales, así, apuntando hacia afuera de esto. Entonces, cuando calcule sobre esta va a tener normales hacia afuera. Y esta también. Esas son las dos orientaciones heredadas de la orientación de ese. Ojo, no es un tema fácil el de la orientación, por eso hay que afinar mucho el ojo e interpretar bastante gráficamente la cosa. ¿Sí? Esto que está acá comido es eso. Acá estaría S orientada y acá estaría S1 y acá estaría S2. Se ve que me quedó, no sé, habrá quedado algún espacio de más y no me di cuenta. Bien. Por supuesto que si la parametrización es singular en un punto o en una curva, también voy a poder hacer esto. Lo importante es que no tenga una singularidad demasiado gruesa, o sea, que sea singular en algo que no tenga, algo que tenga área. Y después hay una independencia relativa de la parametrización, así como pasa con las curvas, que es que si yo tengo una parametrización que preserva la orientación de la superficie y tengo otra, sí, que la invierte, entonces la relación entre la que la preserva y la que la invierte es con un signo menos. O sea que voy a poder igual calcular la integral, aunque invierta, o si me consigo una parametrización, que a veces eso es bastante difícil, ¿no? Hago la parametrización, me chequeo lo del vector normal, o lo del producto vectorial fundamental con respecto a las componentes y ver si preserva o no, y veo que no preserva. ¿Qué hago? ¿Busco otra parametrización? No. Lo que van a tener que pensar es que van a tener que poner un signo menos. O sea, que lo que estoy diciendo es que la integral sobre un campo vectorial de una superficie orientada es menos la integral sobre la superficie orientada con la orientación opuesta. Es decir, que si yo tengo una orientación, por ejemplo, en una esfera hacia afuera, ¿sí? Integrar sobre esa orientada hacia afuera es igual que integrar con normales apuntando hacia adentro, pero con un signo menos. O sea que es bastante sencillo. Estas cosas no las estamos probando, simplemente estamos diciendo que valen. Estamos asegurando, o sea, pasa por una cuestión de fe. Pero no, efectivamente es así. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la superficie determinada por esto, x cuadrado más z cuadrado menor o igual a 4, lo puedo ver como un cilindro macizo en R3, y esto lo puedo ver como un plano. Entonces es un cilindro con eje de simetría en Y, de radio 2, y un plano. Entonces es un cilindro cortado por un plano. ¿Sí? Entonces depende cómo corte el plano, voy a tener o un disco o una región elíptica. ¿Sí? Y va a ser una región elíptica. Orientada de modo que las normales tengan tercera componente del vector normal positivo. Entonces, calcular esta integral. Y la integral sobre este campo. El campo es x por y, z, x. Entonces, les decía, en realidad es una región elíptica plana, porque no es el borde nada más. Y les decía, gráficamente se ve así. Así está este es el cilindro macizo y lo corto con un plano. Entonces se ve así. Y dice que las normales, fíjense que esto es una elipse plana. Entonces es como, si quieren, para la orientación, uno se olvida de que se trata de una elipse. Es como mirar un plano. Es como mirar el plano y más z igual a 2. Entonces ese plano tiene o normales así o normales así. Entonces, tercera componente del vector normal positiva, tercera positiva es cabecita para arriba. Entonces va a ser esta orientación, ¿sí? Que es la que está dibujada ahí. Entonces, si yo miro así, el plano en el sentido de normales unitarias tiene misma dirección y sentido para todo punto, que no va a pasar con el vector de producto vectorial fundamental.
Entonces, una parametrización posible de esto es buscar, como cumple con esta condición, es reemplazar a X por R coseno de tita, a Z por R seno de tita, ¿sí? Y me va a quedar como 2 menos Z, que Z es R seno de tita. Entonces tengo esta parametrización. R coseno de tita, 2 menos R seno de tita, y R seno de tita con R entre 0 y 2, y tita entre 0 y 2pi. Fíjense que esto es pensar a esta región que si uno la aplasta contra el plano XZ, se ve como un disco, es decir, se ve en el cilindro, ¿sí? Como un disco de radio 2. Es una parametrización regular. Es regular si R, o sea, en el centro de la elipse no es regular, porque si yo calculo el producto vectorial fundamental, que estas son las derivadas parciales ordenadas, el producto vectorial me da 0 menos R, y cuando R es 0, o sea que estaría en el centro de la elipse, estaría en el 0, 2, 0, que es el centro de la elipse. Acá me quedaría 0, 0, 0, entonces no sería un punto regular, ¿sí? Pero no importa, porque es un solo punto donde la parametrización es singular. Entonces, lo que me interesa es fijarme si la parametrización preserva la orientación de la superficie. ¿Y tiene tercera coordenada positiva? Que era lo que me decía. No, porque R es mayor o igual que 0, entonces, y esto entonces es siempre negativo. Entonces no preserva la orientación. Entonces, ¿cómo calculo la integral? Bueno, la integral de la superficie orientada va a ser menos la integral doble de f evaluada en esta parametrización por el producto vectorial fundamental. Diferencial tita, diferencial r. O sea, le puse un signo menos por el tema de la orientación. Entonces, bueno, hago el producto vectorial, el producto escalar, me queda 0, 0 por esto, y después me queda 2R menos R cuadrado seno de tita, y después me queda R cuadrado coseno de tita sumado, entre 0 y 2pi. Las integrales con respecto a tita de estos dos, evaluadas entre 0 y 2pi, dan 0, entonces solamente me queda esto, integrado entre 0 y 2pi, me da 4 tita por R, y luego integro con respecto a R, y esto me da 8pi. Pues revisen, pero creo que está ok. Pues revisen, creo que está ok, suena como no me van a encontrar un error, pero sí, seguramente me encuentran un error. Pero en este puede ser que no. Bueno, entonces, una aplicación de esto tiene que ver con el cálculo de fluidos, de cómo no el cálculo de fluidos, sino el cálculo de cómo se mueve un fluido a través de una determinada malla, red o superficie que, o sea, es bien física la cuestión. Entonces, el flujo de un campo vectorial de fuerzas es una magnitud escalar que se define como la integral del campo vectorial sobre una superficie orientada. O sea que la integral de superficie sobre un campo vectorial se puede interpretar como el flujo de un campo. Entonces, bueno, calculamos el flujo de esta función sobre esta, este es el segundo ejemplo, sobre esta superficie. De nuevo, fíjense que cuando yo hablo cuando describo a la superficie, en general tengo una igualdad y después tengo varias restricciones o desigualdades. Entonces, es útil mirar primero la igualdad y después ir restringiendo. Entonces, fíjense, y lo de la orientación lo vemos después de que podemos graficar o interpretar a la superficie. Entonces tengo, primero, esto que está acá es un cilindro hueco centrado en el eje Z de radio 3. Y Z va entre menos 1 y 1, o sea que lo tengo acotado. Y la condición esta me dice que X se mueve entre menos I e I. Entonces esa me va a dar una restricción. O sea, no voy a tener todo el cilindro entre menos 1 y 1, sino que voy a tener a X entre menos I e I. Entonces, me queda así. Esta es la región, es un pedacito del cilindro, ¿sí? Es un pedacito nomás, porque X está entre menos I e I. ¿Sí? Entonces, fíjense que este es el eje X, para que no se confundan, este es el eje Y,
¿sí? Entonces me queda esa porcioncita. Entonces es solamente esto, es ese pedacito de hoja doblado del cilindro. ¿Sí? Entonces, una parametrización posible es, fíjense, Z se mueve entre -1 y 1, el radio está fijo, entonces puedo pensar como que en las coordenadas cilíndricas fijando el radio. 3 coseno de tita, 3 seno de tita y Z, con tita entre algo y Z entre -1 y 1. Entre algo y algo es entre pi sobre 4 y 3/4 de pi, porque justamente marco la apertura desde el semieje positivo de las X hacia el semieje positivo de las Y. Y no tengo región hasta, fíjense que estas dos limitaciones, acá está X igual Y acá está X igual menos Y. Entonces X igual a Y se corresponde con el ángulo pi sobre 4 y X igual menos Y se corresponde con 1/4, 2/4, 3/4. ¿De dónde sale esto? De estos titas, salen analíticamente de acá. O sea, de reemplazar, yo tengo, por ejemplo, X, aquí tengo estas desigualdades, puedo mirar las igualdades usando esto. O sea, es cuando el coseno de tita es igual al seno de tita. Y cuando el coseno de tita es igual a menos el seno de tita. Entonces ahí me dan los valores, ¿sí? Bien. Pero reitero, a veces es más útil interpretarlo gráficamente que analíticamente, porque a veces analíticamente uno saca un montón de información, pero después no sabe cómo volcarla. En cambio, si uno tiene una interpretación gráfica de esto, es mucho más sencillo. Entonces, tengo esta parametrización, vamos a calcular las derivadas parciales y el producto vectorial fundamental. En este orden puse. ¿Por qué en este orden en general elijo? Y porque las coordenadas cilíndricas eran R, tita, Z, ¿no? Estaban ordenadas medio de esa manera. Entonces, si no está R, entonces queda tita, Z. ¿Sí? Si no está tita, será RZ. Si no está Z, será R, tita. En general uno conserva como un poco ese orden que provenía de las coordenadas originales. Por ejemplo, si tuviéramos x, y, a uno en general no se le ocurre poner ix, pero bueno, podría suceder, pero es como por convención no lo usa. Bien, entonces, si preservo la orientación, esta es la derivada con respecto a tita, esta es la derivada con respecto a z, y entonces me quedan, fíjense que es bastante sencillo, me queda 3 coseno de tita, 3 seno de tita y 0. ¿Sí? Entonces, los normales, fíjense que, acá puse la orientación. Una vez que uno tiene graficada y que entiende cómo es la región, faltaba la orientación, decía, perdón, orientada con normales apuntando hacia el origen. Entonces estaba bien, estas flechitas que yo puse acá es cómo estarían orientadas. Fíjense que no es constante la normal, ¿sí? Porque depende de donde esté parado. Acuérdense que las normales son perpendiculares al plano. Entonces, acá apunta al origen, por ejemplo, en este punto que está sobre el eje Y, apunta derechito, ¿sí? Al origen. Pero en este caso no, viene medio en diagonal. Y acá lo mismo. Entonces, volviendo a eso, si yo evalúo, por ejemplo, les decía, en pi sobre 2, en phi de pi sobre 2 y cualquier z, por ejemplo 0, me queda 0, 3, 0, que es un vector que no apunta hacia el origen, sino apunta en el lado contrario. El 0, 3, 0 apunta, en lugar de apuntar para allá, que tendría que ser, fíjense que esto que dice apuntando hacia el origen, ¿cómo lo podría definir más concretamente? Y como que tiene la segunda coordenada negativa. ¿Sí? Fíjense que aunque por ahí la primera cambia, porque fíjense que acá en este caso apuntaría, piensen en este vectorcito corrido acá y anclado acá. Este vectorcito estaría así, entonces tendría la primera negativa, la tercera 0 y la segunda negativa. Este tendría la primera positiva y la segunda negativa. Entonces, y la tercera 0. Lo que es en común de todos ellos es que la segunda sea negativa. Eso no está dicho ahí, pero lo digo yo. Y entonces este tiene la tercera positiva. Entonces, si para un punto de la parametrización tiene orientación positiva, ¿sí? Como la parametrización es regular, que eso no lo dijimos, pero es regular, porque fíjense que esta parametrización nunca da 0,
porque cuando el coseno es 0, el seno no, y viceversa, entonces preserva la orientación que tenga, o sea, se recorre siempre con el mismo sentido, ¿sí? Entonces invierte la orientación, justamente porque tiene segunda positiva. Entonces, el flujo, que yo lo quería calcular con normales apuntando hacia el origen, va a ser menos la integral sobre esta parametrización de región D, de dominio, de F evaluada en la parametrización. Acá es 0, 0, y después es E a la, por cómo era la función, no me acuerdo cómo era. Era E a la seno de X por Y. O sea, E a la, esto, a la 3 coseno de tita, 3 seno de tita, por normal, pero fíjense que poco importa, ¿no? Porque la primera es 0, va por esto 0, la segunda es 0, por esto 0, y la tercera, que es la donde valía algo, se multiplica por esta que vale 0, entonces esto me da la integral sobre D de 0, y eso da 0. Así que en este caso no hay flujo pasante por esta porción del cilindro. Entonces, bueno, estos son dos ejemplos. Algo que no dije acá, pero si la superficie es, bueno, estaba dicho en las propiedades un poco, pero si la superficie es, por ejemplo, cerrada, sobre la que voy a calcular ya sea una integral de superficie o de un campo vectorial o de un campo escalar, si la superficie es cerrada, tengo que pensar que probablemente, salvo en el caso de la esfera completa, sea la unión de varias. Entonces, calcular la integral va a ser calcular la suma en cada pedazo, sobre cada pedazo. Y en cada pedazo, si la función es escalar, no me va a importar la orientación, busco una parametrización para cada parte. Pero si la función es vectorial, sí, voy a tener que mirar qué orientación heredan y luego ver si las parametrizaciones que voy haciendo de cada pedazo preservan o no la orientación. ¿Sí? Hay que ser muy cuidadoso con el tema de los signos. Es el primer error que se comete porque es bastante delicadito. Bien, esto es todo lo que vamos a ver en la materia, en realidad que es un poquito más larga, pero por una cuestión de tiempos y de no sobrecargarlos tampoco con tantos contenidos, creo que me parece que con esto cubrimos la mayor cantidad de cosas. Después faltan algunos teoremas interesantes que vinculan estas integrales de superficie, por ejemplo, con integrales de línea, que se llama el teorema de Stokes, o una integral triple con una integral de superficie, que se llama el teorema de Gauss, y el teorema de Green, que calcula que también vincula una integral de línea con una integral doble. Son unos teoremas preciosos que se suelen ver en este tipo de materias, pero la verdad que por tiempo yo prefiero no darlos y no marearlos y recargarlos. Bien, tienen 10 días para preparar el parcial y avanzar con estos temas. Y bueno, les deseo mucha suerte y espero que les hayan servido estas clases. Para mí fue un gusto prepararlas y me dio mucho trabajo, pero también me gustó lo que quedó. Me parece que está interesante. No es una posibilidad. Por ahí no. Bueno, nos vemos.